Un momentito, solo espérenme un momentito. Diputado Marlon Lara, ¿usted va a apoyar esta ley de reactivación económica y desarrollo humano que esta semana, tengo entendido, pasa sus 3 debates en el Congreso Nacional? Les saludo en el Día Político. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Saludos a los compañeros que están en cabina. Quiero decirte que el Partido Liberal ha sido convocada a la bancada para el día de mañana martes para poder discutir ese proyecto de ley, ver los pros y los contras que tiene. Si nosotros hacemos un análisis de esa ley y hacemos observaciones, y esas observaciones son consideradas, pues vamos a apoyarla, pero siempre y cuando las observaciones que nosotros tengamos sobre el impacto de esa ley en el país sean tomadas en cuenta. Esa ha sido la postura del partido, colaborar en todo lo que sea bueno para el país, pero siempre y cuando se tomen en cuenta nuestras observaciones. Una de las primeras observaciones que nosotros hicimos, que creo que ellos ya la han considerado, es que no podemos seguir aprobando proyectos de emergencia, porque eso es mal visto por el pueblo hondureño. Tiene que quitarse esa palabra de cualquier proyecto de ley. Tiene que cumplirse con la ley de contratación del Estado para todo lo que se quiera ejecutar de aquí en adelante. Y esa observación que hicimos desde que se aprobaron los proyectos de decreto de emergencia para la mora quirúrgica y el tema del mantenimiento de las carreteras, pues ha sido tomado en cuenta. Yo fui uno de los que dije que ya no se podía seguir aprobando por emergencia, y eso es una buena señal. Entonces, hasta ahí tiene sus observaciones usted. El tema de despidos en el sector público, ¿cómo lo ve Marlon Lara? Mira, si el gobierno quiere despedir a alguna persona porque no tiene la idoneidad, porque es demasiado la cantidad de personal que tiene en una dependencia, pues siempre y cuando se le cumpla con los derechos laborales, no tenemos ningún problema, porque a todos nos ha tocado cuando hemos administrado con instituciones públicas que hay personal que no cumple los requisitos. Entonces lo correcto es despedirlo y darle sus derechos laborables, porque no podemos nosotros violentar un derecho que está inculcado en un código especial como es el Código del Trabajo, y tenemos que proteger el derecho de los trabajadores. Gracias, doctor Marlon Lara, muy amable, diputado del Partido Liberal de Honduras. Don Jorge Alberto. Bueno, nosotros compartimos en el sentido de que al momento de despedir a una persona hay que pagarle todos sus derechos, eso es obvio, pero lo preocupante es que en los últimos meses del gobierno recién que pasó, se hicieron contrataciones en casi todas las instituciones del Estado al margen de la ley, se dieron acuerdos y el gobierno, independientemente de quién sea, no tiene por qué estar pagando cada 4 años prestaciones a la gente. Debe de haber estabilidad laboral, pero para ello tiene que existir responsabilidad de un gobierno a otro. Por eso es que hay temas en salud, en educación, en seguridad, que tienen que ir, en lo económico, ir más allá de lo que es un gobierno de 4 años. Y en ese aspecto entiendo que para el presidente Afura es bastante complicado, y por eso ha solicitado al Congreso Nacional que se le apruebe esta ley. Ingeniero. Bueno, primero se sigue funcionando con mucha opacidad el Congreso Nacional. Estas leyes que tienen títulos bonitos, ley de reactivación económica, pero enmascaran muchos elementos peligrosos, ¿verdad? Como declarar emergencia fiscal, procesos de compras acelerados, ¿verdad? Y obviamente el despido sin respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Entonces piensan aprobarla en una semana. Seguramente tendrán los votos en esa alianza nacional. Yo ya no iría liberal, yo creo que ya es como lo mismo, ¿verdad? Jorge Calic, Gianni Rosenthal son más nacionalistas que liberales, pareciera en la práctica, ¿verdad? Y han hecho un cogobierno, no el Partido Liberal, y hay un par de diputados que mantienen posturas dignas. Pero sí es lamentable que se quieran imponer este tipo de leyes sin realmente una discusión clara de qué es lo que se quiere. Bueno, yo creo que en el país debemos de traspasar ya los temas propiamente partidistas y ver al país como algo que verdaderamente hayan oportunidades de empleo, que se den siempre en un ambiente
una relativa paz, porque uno entiende que la oposición tiene que existir siempre, pero en este nuevo gobierno no tienen ni un mes. Y ustedes ven las decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional, es muchísimo más que lo que nosotros tomamos en el Congreso anterior, definitivamente. Hay acciones que se espera y dicen que va por la ruta correcta, y a nivel del Ejecutivo, acciones que ha tomado el presidente Afura que dignifican una presidencia. Yo creo que, mire, se lo digo, despojado de cualquier sentimiento partidista, para mí el presidente va a hacer una gran gestión y va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes en los últimos tiempos. ¿Van muy apresurados ustedes, como dice Mario, en aprobar una ley? No, y no solo esa ley, otras leyes que ustedes los están viendo en el Congreso Nacional. Por decir algo que pareciera que no, pero lo del avión, por decirle, Libre dijo, lo vamos a vender, nunca lo vendieron. Los que se están a nivel del Ejecutivo, el presidente anda manejando todavía, siendo presidente de su vehículo y solo anda un carro atrás de él. Los gobiernos anteriores, y no solo voy a hablar de la presidenta, andaban 13, 14 vehículos. La contratación del personal en casa de gobierno es mínimo en este momento en relación a lo que eran los gobiernos anteriores. Entonces, todo eso está enviando un mensaje a los más cercanos colaboradores del presidente Afura, en el sentido de que tienen que seguir su misma línea, su misma ruta, y no vivir en un ambiente de confrontación que a nada nos lleva. Dios quiera que, como apuntaba el ingeniero, no solo es bueno que el abogado Calix, el ingeniero, el abogado Yanni Rosenthal, y ojalá se incorporara la gente de Libre, así que el país es de todos. Cuando digo que se incorporaran a la toma de decisiones, no a ponerse a todo en el Pleno del Congreso Nacional, sino que hay cosas buenas, las cuales tenemos que transitar y caminar por la ruta correcta, darle, insisto, oportunidades de trabajo a la gente, que es lo que más necesita, más en el ambiente privado que en el ambiente público, porque quienes generan oportunidades son más los empresarios, pagándole salarios justos, en mi concepto, a la clase trabajadora que el propio gobierno. Sí, de acuerdo. Yo coincido que los buenos hondureños queremos que al país le vaya bien, esperamos que este gobierno tome buenas decisiones para que haya crecimiento económico, estabilidad, ¿verdad? Y el reto nuestro y el papel que debemos de asumir es de ser una oposición constructiva, que no repetir los errores que ellos cometieron en la oposición de mentir y de generar un cerco mediático que al final debilitó las posibilidades de seguir creciendo, ¿verdad? El último año en el Congreso Nacional fue nefasto, donde la oposición se negó a aprobar inversiones claves, deuda estratégica para seguir creciendo como país, y ahora esperemos que eso se reactive. Yo sí veo una disonancia entre lo que plantea el presidente, que en su discurso es habla de ser eficiente, de no hablar del pasado, pero ya vemos a los ministros actuando totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que analizar con seriedad. Cada gobierno quiere gobernar con sus empleados de confianza, en eso estamos totalmente claros, pero deben de respetarse los derechos de la gran mayoría. El día de hoy, más de 500 empleados no los permitieron entrar al 911. No es la forma de tratar a ciudadanos hondureños que tienen derechos, que tienen dignidad. Entonces, el llamado al Partido Nacional es que gobiernen para la ciudadanía y no solo para su partido, y que no repitan lo que hicieron en gobiernos anteriores de saquear sistemáticamente los recursos del país. Me voy a la primera pausa. ¿Y cómo en el Partido Nacional ven esas contrataciones a última hora? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Fue correcto o fue incorrecto? Mario, ustedes me contestan después de la pausa. Ya regreso. Bueno, ¿y cómo remediar entonces esto que se vivió en los últimos días de gobierno de la administración anterior, que ha sido duramente criticado por ustedes que están en el poder ahora, Jorge Alberto, de personal supernumerario, de gente que se contrató y no labora, de incrementos salariales desorbitantes? ¿Cómo lo ven? Es que eso es lo malo. Ajá. Yo creo que aquí el ingeniero, estoy casi seguro que va a compartir, no puede ser que en los últimos 2 meses, hablamos de diciembre, el propio enero, aumentos en la gran mayoría de las instituciones del Estado, desproporcionados, contrataciones a otros dándoles acuerdos, que no funciona así una administración. Tiene que tenerse muchísimo cuidado. Entonces, por eso es que nosotros decimos, cada 4 años no puede estar ocurriendo lo mismo. Entonces, esta ley lo que pretende
Imagínate cuántos millones de lempiras, lo ha denunciado el propio Procurador General de la República, se pagaron solo en prestaciones a empleados de este gobierno en los 4 años, de los 4 años que estuvo Libre en el poder. Entonces, tampoco se trata de venir a criticar por criticar. Hay que corregir lo malo que se haya hecho. Si hicieron algunas cosas buenas, entonces seguir con lo que hizo Libre. Pudieron haber hecho algunas cosas, no sé cuáles son, pero pudieron haber algunas cosas buenas que se hicieron, entonces seguirlas. El país tiene que seguir transitando por esa ruta. Yo insisto, miren, lo que la gente quiere, no más polarización. Ustedes ven que ahora ya no, en los medios de comunicación ya no es el pleito, que ese insulto permanente, esa forma que eran enemigos de todo el mundo, ha cambiado. Ok, ahora, ¿qué le corresponde al gobierno del presidente Afura? Tomar las mejores decisiones encaminadas, insisto, a fortalecer las oportunidades de trabajo para la gente, la democracia, y que para las próximas elecciones, tanto en el proceso interno como en las elecciones generales, hayan reformas que le permitan a la gente verdaderamente en un proceso de democracia tomar las mejores decisiones. Pero eso le corresponde sin ninguna duda a quienes están en el gobierno en este momento. Ingeniero. Bueno, definitivamente yo creo que hay que construir esa institucionalidad para que nos permita desarrollarnos, ¿verdad? Yo lo que veo es que hay mucho discurso que no se sustenta en la verdad. Por ejemplo, para dar un acuerdo es un proceso administrativo que pasa por finanzas, por servicio civil, y no es que en diciembre por arte de magia creamos un montón de plazas, ¿verdad? Entonces debe haber una evaluación del personal. Si hay paracaidistas deben de despedirse, y no solo despedirse, debe de procesarse, porque es un delito contra el Estado, tanto del que recibió un sueldo sin trabajar como del que lo contrató, ¿verdad? Entonces, pero hay que actuar con la verdad. Yo veo muchas cifras que tiran por ahí que no están sustentadas y no son coherentes con la realidad. Creo que el país necesita una reforma de la ley de servicio civil. Entonces, para usted no hubo piñata en puestos y salarios en los últimos 2 meses del gobierno anterior. Es que deben de demostrarlos con pruebas. Cada funcionario que estaba al cargo de cada ministerio o dirección debemos de dar cuenta de nuestras acciones administrativas. Pero es que ellos se quejan que no hubo transición, ingeniero. Bueno, cuando no hubo transición, fue del gobierno de Xiomara. Dar transición. Nosotros no, eso no es cierto. Claro, este gobierno llega con mucha ilegitimidad por un proceso muy oscuro. Los hondureños todavía nos preguntamos qué pasó a nivel presidencial, a nivel de diputaciones y a nivel de muchas alcaldías donde no se contaron siquiera los votos, ¿verdad? Ya hay encuestas la semana pasada donde la aceptación es más negativa del presidente que positiva, y eso no es bueno para el país. Entonces, si realmente quieren construir, deben de hablar con la verdad y construir un proceso de diálogo entre todos los actores de la sociedad para impulsar reformas que vayan en beneficio de todos y no para repetir las prácticas del pasado. O sea, los hondureños nos castigaron al Partido Libertad y Refundación al final en las elecciones. Nosotros debemos de hacer ese proceso de crítica y autocrítica a lo interno, pero lo que vemos es que el Partido Nacional está reproduciendo las prácticas con las que nos gobernaron en tiempos pasados. Bueno, mire, Libre sacó el 19% del proceso en las elecciones, y se pueden hablar de algunas irregularidades, por supuesto, tampoco se pueden desconocer, pero nunca en esas irregularidades se dice que la candidata de Libre ganó las elecciones. Jamás. Y no lo estamos planteando. Ese no es el problema. No, claro, porque tuvieron 4 años, el pueblo hondureño les dio la oportunidad y realmente resultaron ser un chasco, honestamente, como administrador. No, es que lo refleja, ingeniero, el resultado lo refleja. Yo creo, no, pero no es un tema solo de resultados. No, por supuesto. Nosotros que creemos en la democracia, debemos de respetar la voluntad de las mayorías, y en eso Libre entregó el poder. A nivel nacional, Libre entregó el poder, pero no como dijo nuestra presidenta. Claro. No, eso no es cierto. No, claro nuestra presidenta siempre fue clara: yo entrego el 26 de enero, y así fue, ¿verdad? En la alcaldía del Distrito Central, que nos la robaron, por ejemplo, a Jorge Aldana evitó una confrontación y entregó. Entonces nosotros tenemos una forma democrática de ver las cosas. Ahora no podemos desconocer, no podemos desconocer. Uno escucha, son unos angelitos estos de Libre, y cómo estar, mire, ingeniero, recordar esos 4 años que estuvieron en el poder ustedes, para el país como tal, para el país en términos generales. Mire, en la calle la gente andaba con tensa, y usted bien lo sabe. Pero hablemos de hechos, por ejemplo, y esos son los hechos. Elementos claves. Descentralización de los fondos públicos. La presidenta apoyó a las 298 alcaldías de Honduras. No es cierto, no es cierto. Recursos para reparación de escuelas. El apoyo es. Mira cómo tienen las escuelas. Sí, es cierto. Es que mire, ese es el problema, y por eso no avanza el país. Debemos de hablar sobre. Yo no digo que Libre hizo todo bien.
dejen que gobierne Están el Partido gobernando, Nacional. por supuesto que Por sí. eso, pero déjenlo que gobierne el Partido Nacional, así como muchos los dejamos que gobernaran tranquilamente. No, Si yo eso fui- no es cierto. pues no, mire, Boicotearon los 4 años el gobierno no de es cierto. Xiomara Castro, No a través todo de es los medios de cierto. comunicación, en el todo es- Congreso Y mire, no Nacional. está aquí en los medios usted siempre y todavía, y siempre estaban. Cuando estaban en el gobierno, No, hay una mire, solo línea pasan editorial, hablando de los medios corporativos, que los medios corporativos, son y pasaban realidades. metidos en los medios corporativos. Entonces, mire, las oportunidades se les dieron. Lo que pasa, y eso es lo que tienen que aceptar ustedes. Mire, honestamente, el repudio casi total. Casi No, total no del es pueblo. cierto. Bueno, ¿y por qué sacaron solo el Vamos a ver, 19% y hablemos están en el poder? hablemos de estadística. El 55% de la población no votó. Ese es un castigo para los tres partidos. Esa es una realidad. Bueno, pero ahí estaban entonces ustedes. No, claro Pero que le estamos digo, ahí los y eso partidos, lo pero la gente que fue a votar. Ese no es el problema. Ahora, hablemos todo de el lo que está 19% haciendo, quiere pero usted decir ya- que un 71% de la población dijo no queremos a Y libre. Sí. el 55 también lo Por dijo. eso, pero dijo no queremos Es a libre. similar. Las Ingeniero, diferencias pero mire, ve, estamos ok, claros. ¿Dónde Pero quiero ustedes ya están llevarlo? gobernando. Bueno, Hablemos entonces de qué dejen acciones que van a hacer en el gobierne. gobierno. Es que es lo que se están haciendo ahorita. Mire el desastre que era el Congreso Nacional, ¿sí o no? Y sigue siendo. No, No, ¿cómo va a comparar este Congreso con ese Congreso Bueno, de redondo? todavía no es tiempo para es lo que les digo, para ustedes son muy evaluar, ¿no? sectarios. No, Ustedes porque usted está hay joven elementos. y ustedes son muy Mire, sectarios. Mire, solo permítame porque yo le permito a usted Sí, cuando con habla. gusto. Mire, ¿cómo va a comparar el Congreso en donde estuvo el ingeniero Redondo, que es el peor Congreso en la historia, que yo estuve en ese Congreso, con el Congreso actual que se han tomado decisiones en menos de un mes? O sea, no, ya un mes y días porque arrancaron ellos el 26, 21. Sí, ¿Y qué decisiones trascendentales o sea, que benefician a los bueno, hondureños? le voy a decir una Deme cosa. tres. Le voy a decir una cosa. Yo le puedo dar decisiones que se han tomado, la responsabilidad con que se está operando ahora. Mire que le escalfaron el salario a 6 diputados que no llegaron. ¿Eso es bueno Qué para bueno, qué? qué bien. Para repartirlo en las escuelas. Pero van a seguir los fondos departamentales a los No, diputados. ya le di. No, ¿escuchó usted que no? Bueno, y yo fui uno de los que más criticó eso siempre. Y van a Yo le seguir, dije al ingeniero y van Redondo, a por eso seguir. no le agarré nunca un 5 partidos por la mitad. No tiene el diputado por qué andar agarrando De subsidios. acuerdo, totalmente. ¿Esa es una o no una buena acción de este Congreso que preside el abogado Zambrano? Claro que es una buena acción. Es una buena Es que acción. hasta el momento no se ha no es reformado una buena nada. acción para usted el que se haya tomado, el que se vende el avión presidencial. Tampoco es una buena acción. Bueno, eso fue un acto ilegal que lo hicieron ustedes. ¿Quién lo compró Y- ilegalmente? Fraudulentamente, no sobrevalorado. fue bueno o no. Lo que pasa es que, mire, en la hay que administración corregir, pública, hay claro, que corregir. está bien, Entonces, pero 4 años si tuvo la ingeniera, la presidenta doña Xiomara, y decía, vamos a vender el avión presidencial. Vamos, Lo y que nunca lo pasa hicieron. es, pero bueno, Hoy ya se tomó la destinó para una decisión. misión social. Se repatriaban cuerpos de hondureños que fallecían en Mire el cómo extranjero murió una para señora, traerlos. una muchacha, una joven ahorita. Bajo su administración. Gracias, No. pero ¿por qué no se pudo traer? ¿Sabe por qué? Porque el Partido Libre, que nosotros lo discutimos en el Congreso Nacional, ese dinero tenía que darse la Fuerza Aérea 7 para traer a la millones. gente. Claro, 8 millones ahora. 8 millones de lempiras. No, solo para tener una eso- persona eso ya va a qué decir, significa para el bueno, gobierno? Significa que hay que traer la gente Ok. pobre del interior del país De que se está acuerdo, muriendo a de veces acuerdo. y ustedes nunca pudieron Ahora, hacerlo. ahora, Son sí decisiones lo buenas que se están hacían, tomando. sí lo hacían. Son decisiones buenas. Lo que yo digo es, entonces Honduras, ¿cómo queda? Es que justamente... ¿Cómo va a quedar el país? Después de los 4 Jorge años, dice, todo va a quedar bien. Jorge va a quedar dice, denos oportunidad de bien. gobernar. Claro. Total. Mario dice, bueno, llevan tantos días y no se les mira absolutamente No, ni nada un mes de en este gobierno. gobierno. No es momento para calificar al gobierno. Vamos, Eso a ir a la segunda hacer pausa. claro. Óigame, pero eso de los 7 millones sí se aprobaron en agosto del 2025. Sí, pero se le lo dio aprobaron en el que Congreso lo Nacional. manejara salud. y lo salud. trasladaron para salud. Claro. Y salud que tiene que ver con el Que eran traslado de los... Mario, era que para eran la Fuerza recursos Aérea. para la Fuerza Aérea y trasladar enfermos desde Roatán. No quisieron en el Congreso. No, pero lo tienen que aprobar su partido, No, hombre. sí, ya se aprobó, sí. Ya Bueno, se aprobó, sí. ya se aprobó. Bueno, qué Para bueno. la Fuerza Aérea ese dinero. Pausa, ya regresamos. Ya en la parte final del programa, ingeniero Mario, para usted entonces, esta ley que se va a aprobar en el Congreso Nacional y que habla de una negociación directa, de la oportunidad de conciliar entre el patrono, que en este caso es el ministro o el director o el Estado o el gobierno, con los trabajadores para buscar una reducción de personal. Para ustedes, esperan que no exista un despidos indebidos. Es que mire,
los que administran las instituciones es el Partido Nacional y tiene derecho, como gerente, como ministro, de tomar decisiones administrativas, contratar nuevo personal, reducir el personal, pero respetando los derechos de los trabajadores. Si hay un paracaidista, eso se puede rescindir el contrato inmediatamente, pero una persona que ha cumplido con su rol, que va a trabajar, que además el Estado ha invertido en capacitarlo, en formarlo, en aprender para dar un servicio y despedirlo sin ton ni son y sin respetar sus derechos no es correcto. Yo creo que aquí deberíamos de estar hablando de una reforma a la ley de servicio civil. En otros países, por ejemplo, la mayoría de empleos públicos llegan por concurso. Más del 70-80% de los empleados llegan por concursos, son permanentes, hacen carrera administrativa y los ministros o los directores tienen un 20-30% para contratar a su gente de confianza en cada administración. Entonces, si queremos realmente desarrollar a Honduras, debemos de tomar decisiones no por el momento, no despedir a todas las personas solo por su militancia y porque son del Partido Libertad y Refundación, sino para que sigan construyendo. ¿Y esas decisiones por qué no las tomaron ustedes en los 4 años? Bueno, es que ustedes tenían mayoría de votos en el Congreso Nacional y no permitieron las grandes reformas, pero pasan por el legislativo. Entonces las grandes reformas que nosotros planteábamos, como la ley de justicia tributaria, ustedes la boicotearon. Ahora les toca a ustedes impulsar leyes que beneficien a los hondureños sin importar el color político. Déjennos, y si se quieren incorporar ustedes, bienvenidos. Es que estamos incorporados, somos parte de la sociedad. Sí, claro, cuando digo en el Congreso, como Partido Libre. Nuestros diputados están dispuestos a debatir ellos tienen una línea, y aprobar o no una aprobar persona lo que sea que no siguió la línea, la querían expulsar. Libre no es así. Nunca se ha expulsado en la historia nadie de Libre. Uy, ni quiera Dios. Ni siquiera está en los estatutos. La gente se ha ido. Nunca lo hemos expulsado a nadie. Mire la ley de empleo por hora, que saben, y le digo, yo apoyé eso de la ley de empleo por hora, ustedes saben, con mi voto. Yo lo apoyé en el Congreso. Bueno, si usted estaba cubriendo. Correcto. Porque ¿qué nos había dicho el ingeniero Redondo y Juan Barahona, que era el presidente de la comisión? No, en 2 meses se va a aprobar una ley con todos los beneficios para la clase trabajadora. Entonces yo digo, yo que vengo de los campos bananeros, que me siento pues que soy de la clase trabajadora, apoyo esta ley. ¿Cuántos tuvimos sin que se presentara en el Congreso? Todo el periodo. Entonces, esas son las cosas que Libre decidió una situación y hacían otra. Entonces ahora permítanos que el presidente Afura gobierne, tiene buenas intenciones, lo conocemos y no lo decimos solo por decirlo. Fuimos 4 años regidores con él. Competimos para ser alcalde, competimos para ser presidente de la República, lo acompañamos en el recorrido a nivel nacional, su calidad humana, su don de gente, su capacidad gerencial, tiene que ir a tono entonces la gente que le acompaña en el gobierno, conocer el pensamiento del presidente actual para hacer lo mejor para nuestro país. Señores, el tiempo se nos ha ido. Ingeniero Mario. No, un gusto. Gracias. Un gusto. Vamos a construir desde la oposición una oposición constructiva que va a hablar con la verdad para aportar en el desarrollo. Gracias, Jorge Alberto. Gracias, Ramón. Ha sido un placer, ingeniero. Muchísimas gracias al pueblo hondureño. Tenemos un gran presidente. Démosle la oportunidad que dirija a nuestro país. Cuando finalicemos el 27 de enero del 2030, estoy seguro, primero Dios, que las condiciones en que va a entregar el país van a ser totalmente diferentes y muchísimo mejores a las cuales él ha recibido ahora. Gracias. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.